Hola a todos, en lecciones anteriores creamos la base de nuestra base de datos. En esta lección vamos a comenzar a agregar los datos y para ello vamos a utilizar un nuevo componente que no hemos visto hasta ahora y me refiero a los seeders. En la lección anterior, por ejemplo, para agregar algunas profesiones yo utilicé phpMyAdmin. De nuevo, acá puedes utilizar el administrador de base de datos que quieras, pero lo importante acá es que nosotros estamos agregando estos datos manualmente y que cada vez que entonces ejecutamos un comando como migrate_refresh o migrate_fresh, entonces perdemos estos datos. Y así como estamos ejecutando un comando para crear las tablas, lo ideal es que ejecutemos un comando para cargar estos datos de prueba y no los perdamos cada vez que necesitemos restaurar la base de datos. Además, si estos datos están como códigos dentro de nuestro proyecto, cualquier persona que clone el repositorio va a poder no solamente reproducir la base de datos, sino también cargar algunos datos de prueba. Muy bien, entonces para esto vamos a utilizar los seeders de Laravel y vamos a ejecutar el primero de ellos con el comando phpartisan make seeder. Y acá vamos a colocar el nombre del seeder. Por ejemplo, si quiero un seeder para agregar profesiones, voy a llamarla profession seeder. Ok, de vuelta acá al editor, entonces podré ver que tengo una nueva clase y Laravel de nuevo me está dando solo un caparazón donde yo voy a comenzar a escribir mi código. En este caso voy a escribir mi código dentro del método run. Y acá nuevamente voy a utilizar uno de los facades de Laravel, en este caso el facade B. Yo puedo acá utilizar el nombre de espacio completo directamente desde acá, desde el método run, o puedo importar el nombre de espacio al principio del archivo, de esta manera. Y al hacer esto, entonces voy a poder referirme a esta clase simplemente como db. Muy bien, luego voy a llamar al método table. Y acá entonces voy a colocar el nombre de la tabla con la que quiero interactuar. En este caso es la tabla professions o profesiones. Y aquí voy a llamar al método insert. Y de esta manera entonces voy a poder insertar datos en la tabla de profesiones. Ok, acá este método va a aceptar un array. Y este array va a ser un array asociativo que va a representar las columnas o atributos y valores que yo quiero entonces guardar en esta tabla de profesiones. En este caso voy a tener una sola columna llamada nombre y como valor entonces voy a tener el nombre de la profesión, por ejemplo, backend developer o desarrollador backend. Hecho esto, necesito registrar este seeder y para ello voy a utilizar la clase database seeder que ya viene incluida en mi proyecto base de Laravel. Aquí, como puedes ver en el ejemplo, vamos a llamar al método call y luego como primer argumento vamos a pasar el nombre de nuestra clase, en este caso profession seeder. Ahora, acá estoy utilizando esta sintaxis de class y esto simplemente me va a dar el nombre de la clase y te lo voy a demostrar. Acá voy a utilizar dd para que puedas ver el resultado de utilizar esta sintaxis. Ok, si ahora regreso a la consola, voy a ejecutar los seeders con el comando phpartisan dbseed, pero en este caso solamente vamos a ver el nombre de la clase porque en este caso estoy utilizando dd. Entonces acá puedes ver que el resultado es profession seeder. Lo que quiere decir que en vez de utilizar esta sintaxis de class, yo también podría, por ejemplo, simplemente pasar el nombre de la clase. Y es equivalente. La diferencia de utilizar class es que si yo acá cometo un error, nota que la cadena de texto no me va a avisar que tengo un error. Pero si yo cometo un error, en este caso, entonces es posible que reciba una advertencia del editor. Por ejemplo, acá me dice que la clase no está definida. Aclarado esto, entonces voy a eliminar este llamado acá a dd y de regreso a la consola voy a ejecutar el comando phpartisan dbseed. Y acá estoy obteniendo un error, me dice que la columna nombre no fue encontrada en la tabla de profesiones. Y acá está el código SQL que se intentó ejecutar y en este caso falló porque la columna nombre no existe en esta tabla. Y esto es porque cuando yo creé la tabla de profesiones le coloqué el nombre a la columna title en vez de name. Lo que quiere decir que en este caso necesito acomodar mi seeder, a menos que por supuesto quiera renombrar la columna, pero en este caso simplemente voy a acomodar el seeder de esta manera y de regreso a la consola entonces lo voy a ejecutar nuevamente. Y hecho esto podemos comprobar el resultado de varias maneras. Una de ellas es de regreso a nuestro administrador de base de datos. Acá podremos ver que tenemos una nueva profesión, pero de repente yo quiero regresar ahora al editor y agregar acá otra profesión.
Por ejemplo, la profesión de Frontend Developer o de desarrollador frontend. Y otra profesión para diseñador web. Y así sucesivamente. Si yo hago esto y regreso a la consola y reejecuto el comando php-artisan-db-sit, podremos ver que ahora acá en nuestra tabla de profesiones comenzamos a tener varias profesiones repetidas. Por cierto, quizás sería adecuado agregar una restricción de base de datos acá en la tabla de profesiones para evitar que tengamos dos profesiones con el mismo nombre o el mismo título. Si yo hago esto y regreso a la consola y ejecuto el comando php-artisan-db-sit, no voy a obtener ningún error porque yo no he reejecutado las migraciones. Entonces lo que puedo hacer en este caso es reejecutar las migraciones con el comando php-artisan-migrate-fresh y ahora revisar acá la estructura de la base de datos para ver que la tabla de profesiones está vacía. En este punto, entonces yo puedo regresar acá y ejecutar el comando php-artisan-db-sit para reejecutar los seeders. Y de esta manera entonces crear los primeros registros en la tabla de profesiones de forma muy sencilla. Ahora nota que si yo vuelvo a ejecutar los seeders, ahora obtengo un error porque tengo una entrada duplicada, en este caso en la tabla de profesiones. Y esto es porque al reejecutar las migraciones entonces se creó la restricción, no podemos tener dos profesiones con el mismo nombre o el mismo título. Así que de pronto yo quiero eliminar todas las profesiones de la base de datos antes de crearlas nuevamente. Para solucionar este problema puedo utilizar el método truncate. En este caso nuevamente fíjate que voy a escribir alfazadb, luego dos puntos, llamo al método table pasando el nombre de la tabla como primer argumento y luego entonces voy a encadenar el método truncate. Este método me va a permitir vaciar la tabla. Así que si yo regreso a la consola y vuelvo a ejecutar el comando php-artisan-db-sit, ahora en este caso voy a recibir un nuevo error. Esto no quiere decir que mi código esté mal escrito, sino que en este caso la tabla de profesiones tiene una restricción de clave foránea, asociada en este caso al campo Profession ID en la tabla de usuarios. Así que yo no puedo vaciar esta tabla de buenas a primeras, al menos que desactive la revisión de llaves foráneas. Pero de todas formas voy a regresar acá rápidamente al editor y voy a eliminar acá esta restricción de llave foránea. Ok, hecho esto, entonces voy a regresar acá a la consola y voy a ejecutar el comando php-artisan-migrate-fresh para eliminar todas las tablas y reejecutar las migraciones. En este caso ahora voy a ejecutar el comando php-artisan-db-sit y si revisamos acá en el navegador, exploramos la tabla de profesiones, podremos ver que tenemos nuestras tres profesiones acá y que yo ahora puedo reejecutar este comando cuantas veces quiera y siempre voy a tener las mismas tres profesiones que yo estoy agregando acá en Profession Seeder, puesto que yo estoy vaciando la tabla antes de agregar las profesiones nuevamente. Pero de regreso a mi migración, si yo restauro la línea donde estoy definiendo la clave foránea, y por cierto voy a aprovechar para descomentar estas líneas, y ahora regreso acá a la consola y reejecuto el comando php-artisan-migrate-fresh para recrear las tablas. Y ahora ejecuto php-artisan-db-sit. Nuevamente voy a obtener el mismo error. En ese caso yo puedo evitar este error si ejecuto la siguiente sentencia y para ello voy a utilizar db statement. Y la sentencia va a ser la siguiente, con la cual voy a desactivar la revisión de llaves foráneas en la base de datos. Ok, esta es una sentencia SQL que se va a ejecutar en la base de datos antes de entonces mandar la orden para vaciar la tabla de profesiones. Ok, con esto puedo regresar a la consola y ahora sí debo poder ejecutar el comando php-artisan-db-sit sin ningún problema y tantas veces como yo quiera. Y de regreso al navegador puedo entonces explorar la tabla de profesiones y ver que siempre tengo tres profesiones. Muy bien, quizás te interese reactivar el proceso de revisión de claves foráneas una vez que haya sido eliminada la tabla. Quizás acá te interese eliminar varias tablas. En ese caso, entonces podemos mover este código a nuestro seeder general que está en Database Seeder. Hecho esto, entonces deberíamos ser capaces de regresar acá a la consola y ejecutar nuevamente el comando php-artisan-db-sit tantas veces como queramos. Y como a mí me gusta trabajar de forma ordenada, voy a extraer este código a un método diferente con ayuda acá del editor y lo voy a llamar truncate tables.
Ok, pero quiero que este método reciba un array con los nombres de las tablas que quiero vaciar. En este caso, entonces voy a colocar acá un nuevo parámetro llamado tables, que debe ser un array. En este caso no le voy a dar valor por defecto porque es obligatorio. Y acá entonces voy a colocar este código para vaciar las tablas dentro de un for each. De esta forma. Ok, y acá entonces voy a pasar el nombre de la tabla de forma dinámica, utilizando la variable table. Ok, hecho esto, nuevamente puedo regresar a la consola y reejecutar el comando php-artisan dbseed. Y de esta manera entonces hacemos la refactorización paso a paso. Muy bien, antes de cerrar esta lección, ¿qué te parece si agrego un nuevo seeder para la tabla de usuarios con el comando php-artisan make seeder? Y esta vez el nombre del seeder va a ser user seeder. De esta forma. Ok, hecho esto, entonces voy a regresar acá al editor y voy a comenzar a escribir el código dentro del método run. Nuevamente voy a utilizar dbTable. En este caso voy a utilizar la tabla de usuarios. Y acá, por supuesto, debo importar esta clase. Yo lo hago con ayuda del editor, pero tú puedes, por supuesto, hacerlo manualmente. O puedes, por supuesto, utilizar un IDE que incluye esta funcionalidad o instalar un plugin en el editor que estés utilizando. Ok, ahora nuevamente voy a utilizar el método insert, pero ahora para crear un usuario voy a necesitar más de un atributo. Por ejemplo, el atributo nombre, luego el correo electrónico, luego la contraseña. Voy a decir acá que la contraseña va a ser Laravel y yo necesito encriptarla, en este caso lo hago con la función helper bcrypt. Y finalmente necesito pasar una profesión. En este caso no voy a pasar, por ejemplo, desarrollador backend, sino que quiero pasar el ID asociado a dicha profesión. ¿Y cómo puedo hacer esto? Esto es algo que de hecho quiero que veamos en la lección siguiente, así que por ahora voy a excluir este campo. Muy bien, hecho esto, entonces voy a regresar acá a la consola y voy a ejecutar el comando php-artisan dbseed. Y nota que vemos un solo mensaje de confirmación para el seeder profession seeder. ¿Sabes por qué sucede esto? Esto sucede porque recuerda que debemos registrar el seeder acá dentro de database seeder. Nuevamente llamando al método call dentro de esta clase. Ok, hecho esto, ahora sí puedo regresar acá a la consola y reejecutar el comando php-artisan dbseed. Y en este caso estoy obteniendo un error. Me dice que profession ID no tiene un valor por defecto. Yo juraba que había dejado este campo como nullable. De todas formas, permíteme corregirlo acá rápidamente. Ok, para esto voy a encadenar el método nullable acá. Y de esta manera, si regreso a la consola y reejecuto las migraciones, ahora puedo reejecutar los seeders. Y si regreso acá a php-admin y exploro la tabla de usuarios, en ese caso, entonces puedo ver que se creó un usuario exitosamente. Ahora, si yo regreso a la consola y reejecuto los seeders nuevamente, voy a obtener otro error. ¿Sabes por qué? Sí, en este caso ocurre porque estoy intentando crear el mismo usuario dos veces y yo tengo una restricción acá en la tabla de usuarios que me dice que el campo email debe ser único, es decir, no podemos registrar a dos usuarios con el mismo email en nuestra base de datos. De nuevo, todas estas protecciones son a nivel de base de datos, pero más adelante te voy a enseñar cómo puedes hacer esta protección a nivel de aplicación, es decir, me refiero a la interfaz de usuario, formularios, etcétera, etcétera. Por ahora sigamos trabajando con nuestra base de datos. Ok, para prevenir este error simplemente debemos regresar acá a Database Seeder e indicar acá que nosotros también queremos vaciar la tabla de usuarios. Y puesto que ahora tengo este pequeño método, es muy fácil hacerlo. Muy bien, de regreso acá a la consola voy a reejecutar el comando php-artisan dbseed. Y ahora puedes ver entonces que puedo reejecutarlo cuantas veces quiera. Y por cierto, si quieres ejecutar el comando php-artisan migrate fresh, seguido del comando php-artisan dbseed, puedes ejecutar ambos si pasas acá a la opción seed al comando migrate fresh. Ok, si ahora presiono enter, fíjate que se eliminan todas las tablas, se crean todas las tablas con el sistema de migraciones y finalmente se ejecutan los seeders. ¿No te parece que es mucho más rápido y mejor trabajar de esta forma? Muy bien, con esto voy a cerrar esta lección. En la próxima te voy a dar una pequeña introducción a los modelos de Laravel y te voy a enseñar cómo crear usuarios que tengan profesiones asociadas. Recuerda que este curso está disponible de forma gratuita en style.net/laravel-5.
Y lo único que te pido a cambio es que me ayudes a compartirlo en tus redes sociales y con tus amigos y colegas, para que podamos seguir creciendo y mejorando juntos.